Buenos días. Se da inicio a la sesión pública número 1 del Tribunal Electoral del Estado de México, que se convocó para esta fecha. Señor secretario, le solicito haga constar la asistencia de las y los magistrados y verifique la existencia del foro. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias. Acto seguido le solicito, señor secretario general, continúe con la sesión. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 14 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano local, 3 recursos de apelación y 5 procedimientos sancionadores ordinarios cuyas claves de identificaciones, nombres del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Esta es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados del orden del día, los que estén por la afirmativa, así van a ser votados. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. Acto seguido, solicito atentamente de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Carlos. Magistradas y señores magistrados, de cuenta con los juicios ciudadanos locales siguientes. Juicio ciudadano 1 del 2020, presentado por Zuleima Villegas Ramírez por su propio derecho, en contra del desechamiento de fecha 6 de diciembre de 2019, dictado dentro del expediente CNH-404-19 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Enseguida, con el recurso de apelación 5 de 2020, interpuesto por Evelyn Ramírez Estrada en contra de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, por la omisión de acordar el emplazamiento a juicio al presidente o representante legal del Consejo Cívico de Atizapán, y la omisión de decretar la vista a la unidad de fiscalización para investigar el origen de los recursos aplicados en los actos anticipados de pre-campaña contenida en la propaganda política denunciada en el expediente PSO, /ATIZ, /ERE, /PDRB, /PAN, /3, /2020, /01. A continuación, con el recurso de apelación 2 de 2020, promovido por Evelyn Ramírez Estrada, en contra de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, la negativa de otorgar medidas cautelares en el acuerdo del 21 de enero de 2020 en el expediente antes mencionado. Es la cuenta de magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido se concede el uso de la voz al licenciado Eliú Raúl Mendoza Morales, a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia referida de la magistrada Leticia Victoria Carlos. Con la autorización del Pleno, me permito dar cuenta en primer término con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano Local 1 de 2020, promovido en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de fecha 6 de diciembre del año 2019, dentro del expediente CNHJ-MEX-404-19, mediante el cual determinó desechar la queja interpuesta por la hoy recurrente al estimar que se actualizaba la frivolidad. En el proyecto, la magistrada ponente, en primer término, propone calificar infundado el agravio relativo a que el acto reclamado es ilegal por no estar suscrito por la totalidad de los comisionados que integran la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en virtud de que es un hecho notorio que se cita en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del Código Electoral del Estado de México, que mediante sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 22 de enero de la anualidad en curso, al resolver los expedientes sub-JDC-1856/2019 y acumulados, se determinó revocar todos los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena que se realizó el 30 de noviembre de 2019, debido a la falta de quórum y entre ellos precisamente la atinente a la elección de 3 nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo que eso implica que siga surtiendo efectos la integración del órgano de justicia partidaria de Morena a efectos de emitir el acto que se reclama. Por lo que respecta a los restantes motivos de disenso, la ponente propone calificarlos como fundados y suficientes para revocar el acto reclamado, en virtud de que el órgano responsable
omite sustentar su actuar a fin de determinar la frivolidad de la queja, en tanto que lo planteado por la promovente en su queja primigenia no carece de sustancia, pues por el contrario expone hechos y argumentos en base a lo establecido por su normatividad partidista, a fin de hacer valer el supuesto actuar indebido de la denunciada, por la realización de conductas contrarias a la normatividad interna del partido político Morena, tal y como lo sustenta la justiciable en su escrito de demanda, de ahí que el actuar de la responsable adolezca de exhaustividad. En esa tesitura, en la consulta se propone revocar el acuerdo impugnado y vincular a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, de no advertir la actualización de diversa causal de improcedencia o de extemporaneidad y frivolidad, conforme a los plazos y procedimientos señalados en su normativa interna, admita la queja instada por Zuleima Villegas Ramírez en contra de Elsa Becerril Miranda por la presunta comisión de diversas conductas que supuestamente atentan contra la normatividad interna de su instituto político y resuelva el fondo de la misma. Enseguida doy cuenta con el proceso de sentencia relativo al recurso de apelación 5 del año que transcurre. En el proyecto, la magistrada ponente propone calificar como fundados los motivos del disenso, ya que, como se desprende del acuerdo controvertido, la autoridad responsable omitió emplazar al presidente o representante legal del Consejo Cívico Atizapán AC, así como también pronunciarse sobre la vista solicitada por la entonces quejosa. En esa tesitura, en la consulta se propone modificar el punto de acuerdo tercero del acuerdo impugnado para el efecto de que, a la brevedad, la responsable emplace y corra traslado al presidente o representante legal del Consejo Cívico Atizapán AC, con el escrito de queja, sus anexos, así como la totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la responsable, en términos de lo dispuesto por los artículos 479 y 480 del Código Electoral Local, asimismo para que se pronuncie, como lo estime pertinente, sobre la solicitud formulada por la quejosa relativa a la petición de dar vista a la autoridad fiscalizadora electoral competente e informe de ello a este Tribunal Electoral. Por último, respecto del proyecto de sentencia del recurso de apelación 2 de este año, la consulta propone confirmar en lo que fue materia de la impugnación el acuerdo controvertido. Esto ante lo infundado de los agravios expuestos por la apelante, pues contrario a su apreciación, en modo alguno acontece una vulneración de los principios de legalidad, congruencia, certeza jurídica y exhaustividad, dado que la responsable sí llevó a cabo un análisis integral en el contexto en que fueron difundidas las 59 vinilonas que se tuvieron por acreditadas. Esto a partir del contenido de la probanza aportada por la denunciante, consistente en el acta circunstanciada número 8/2020, y de las cuales se advierten las frases Consejo Cívico Atizapán AC y Pedro Rodríguez Villegas, así como la descripción de una persona de sexo masculino. Por lo anterior es que, como se razona en el proyecto, derivado únicamente de la solicitud de medidas cautelares sobre la colocación de las vinilonas, es por lo que resulta inconfuso que no se causa un daño irreparable a los bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente. De ahí que no existe la posible conculcación siquiera en grado de apariencia de la norma electoral, pues no se advierte que en aquellas se solicite de manera expresa el voto a favor o en contra de alguna de las candidaturas o partidos políticos. Aunado a que tampoco se advierte que se desarrolle en el Estado de México proceso electoral alguno, razones más que suficientes para sostener la procedencia de las medidas cautelares solicitadas. Así también, resulta inoperante el disenso que se hace consistir en la omisión de la responsable de pronunciarse sobre la difusión de menores en la propaganda alusiva a Pedro David Rodríguez el 2 y 9 de diciembre de 2019, en su carácter de administrador de la cuenta de Facebook y presidente de la Asociación Civil Consejo Cívico Atizapán AC. Tal calificativa obedece a que dicho planteamiento resulta ajeno a la naturaleza del acto que se controvierte, pues al recurrirse en un primer momento a la negativa de decretar medidas cautelares por las razones expuestas, aquella se ubica en una esfera ajena a la materia motivo de pronunciamiento de medidas cautelares, esto es, sobre el retiro de las vinilonas denunciadas, es decir, constituye un agravio novedoso. De ahí que se reitere sobre la propuesta de confirmar por las razones anunciadas el acuerdo controvertido. Son los asuntos que se someten a su consideración. Muchas gracias, secretario Elio Raúl. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si existe alguna intervención, sean tan amables de manifestarlos.
De no existir intervención, señor secretario general, instruyo a que tome la votación correspondiente. Con su autorización, aquí está la resolución cada uno. A favor de los proyectos en sus términos. Ahí está la actividad también. Es la respetuosa propuesta que someto a este honorable pleno. Ahí está Marta Patricia Tobar Pescado. A favor de todos los proyectos. Ahí está Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Ahí está el presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos presentados en sus términos. El presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 1 de 2020 se resuelve, único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. Por lo que respecta al recurso de apelación 5 de esta anualidad, se resuelve, único, se modifica el punto de acuerdo tercero del proveído del 21 de enero de 2020 dictado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México en el expediente POS, diagonal ATIS, diagonal R, diagonal PDRD, diagonal PAN, diagonal 03, diagonal 20, diagonal 01, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Por lo que respecta al recurso de apelación 2 de 2020, se resuelve, único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de 21 de enero del año que transcurre dictado en el expediente correspondiente del procedimiento sancionador que se identificó con la clave correspondiente tratándose de negativa de decretar la procedencia de las medidas cautelares por las razones que se estiman procedentes en el considerando sexto del presente fallo. Muchas gracias. Acto seguido solicito al señor secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación de los proyectos turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Registrados, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 249 de 2019, interpuesto por Alejandro Suárez Maximiliano, que sustenta como indígena de la comunidad de Atlacomulco, Estado de México, en contra del nombramiento del representante indígena ante el Ayuntamiento de Atlacomulco, hecho por el Cabildo, sin que se haya publicitado la convocatoria respectiva. Enseguida, con el juicio ciudadano local 4 de 2020, promovido por Fermín Romero Valdés, 10º regidor del Ayuntamiento de la Moroya de Juárez, Estado de México, contra la retención ilegal y la negativa del presidente municipal y tesorero de pagarle la quincena del 16 a 31 de diciembre de 2019, la prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo de ese año. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano local 9 de 2020, presentado por Claudio Salinas Maza, 10º regidor de Mexicalcingo, Estado de México, en contra del tesorero de dicho ayuntamiento, por la privación sistemática y reiterada de información solicitada en varios oficios, lo que impide u obstaculiza el efectivo ejercicio de su encargo. Asimismo, doy cuenta con los procedimientos sancionadores ordinarios 26/2019 y 2 y 3 del año en curso, instaurados por las quejas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del partido político Morena por el presunto incumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión 1214 y su acumulado 1215 y de los recursos 423 y 3283, todos de 2019 respectivamente, lo que constituye inobservancia en sus obligaciones en materia de transparencia. Finalmente, con el procedimiento sancionador ordinario 28 de 2019, instaurado con motivo de la queja del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del partido político Morena por el incumplimiento a la resolución de denuncia por falta de publicación de sus obligaciones en materia de transparencia. Es la cuenta, magistrada señora. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido se concede el uso de la voz al licenciado Leonel Alberto Palacios Aguilar, a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia. Adelante. Muchas gracias. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, en primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano local 249 de la anualidad pasada, interpuesto por los ciudadanos Alejandro Suárez Maximiliano, Miguel Solís Morán, Marta Suárez Fabián, Alberto Hipólito López y Ramón García Mateo, quienes se ostentan como indígenas pertenecientes a la comunidad otomí del municipio de Atlacomulco, a través del cual impugnan la omisión del ayuntamiento ya referido de emitir convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección de representante indígena de la etnia a la que pertenece. Del estudio del medio de impugnación y de las constancias que obran en el expediente, la ponencia propone declarar fundado el agravio, precisando que, si bien el Ayuntamiento de Atlacomulco llevó a cabo un proceso de elección de representante indígena, este fue dirigido a la comunidad Mazahua,
Aunado a lo anterior, la autoridad responsable reconoce la existencia de integrantes de la etnia otomí dentro del territorio de su municipio y, por tanto, al ser un municipio pluricultural, se debe llevar a cabo el proceso de elección de representante indígena de la etnia otomí ante el ayuntamiento ya referido. En consecuencia, se propone ordenar a la responsable emita la convocatoria para llevar a cabo el proceso de elección de representante indígena otomí ante el ayuntamiento de Atlacomulco, en términos de lo establecido en el presente proyecto. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano Local 4 de esta anualidad, en el que el actor, en su calidad de 10º regidor propietario del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, impugna la omisión de pagarle la segunda quincena de diciembre de 2019, así como la prima vacacional y parte proporcional del aguinaldo de la misma anualidad, por parte del presidente y tesorero municipal de dicho ayuntamiento, lo que a su decir vulnera en su perjuicio el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal. Motivo de disenso que en estima de la magistrada ponente es parcialmente fundado, toda vez que de las constancias que obran en el expediente de mérito se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo el pago al actor de las remuneraciones relativas a la segunda quincena de diciembre de 2019 y la prima vacacional, no así del proporcional del aguinaldo, en razón de que en auto se acredita únicamente un pago parcial del mismo. En consecuencia, se propone ordenar a la autoridad responsable realice el pago al actor del monto faltante en los términos y plazos que se señalan en el proyecto de cuenta. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio Ciudadano Local 9 de este año, interpuesto por Claudio Salinas Maza en su carácter de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, por el que impugna la respuesta emitida por el tesorero municipal del citado ayuntamiento a través del oficio MM-TM-008-2020 relativa a la petición realizada por el hoy actor para que le fuera proporcionada diversa información en relación a la administración municipal, lo que en su estima vulnera sus derechos político-electorales. Ahora bien, de las constancias que integran el medio de impugnación, se puede advertir que el citado oficio, el tesorero determinó que no había lugar a atender la solicitud porque en su estima, esta no resulta necesaria para que el regidor atienda los asuntos que le han sido encomendados o para cumplir sus funciones, además de considerar que para proporcionarle la información solicitada, debía existir la autorización del ayuntamiento y realizarse a través de la secretaría del mismo. Al respecto, se debe precisar que el derecho político-electoral del voto en su vertiente pasiva y en su modalidad de libre ejercicio del cargo se colma cuando existen las condiciones idóneas para el ejercicio material de la función pública correspondiente y tutela la posibilidad de que un ciudadano pueda ejercer el poder público que le fue conferido, puesto que, en el desempeño de tal función, goza de una serie de facultades que le permiten ejercer ese cargo o poder público, como lo es requerir información necesaria para poder opinar o actuar en la gestión pública dentro del marco de sus atribuciones. De lo contrario, existe vulneración a ese derecho. En ese sentido, esta ponencia considera adecuado declarar fundado el agravio. En consecuencia, se propone revocar el oficio impugnado y ordenar a la responsable que entregue la información requerida por el actor. Por último, doy cuenta de manera conjunta con el procedimiento sancionador ordinario identificado con el número 26 de 2019 y sus acumulados 2 y 3 de este año, así como el 28 de la anualidad pasada. En primer lugar, respecto a los procedimientos sancionadores ordinarios 26-2019, 2 y 3 de este año, se propone la acumulación, ya que existe identidad de la autoridad que formula la vista. Además, de que la conducta denunciada se centra en el cumplimiento del partido político Morena a diversas resoluciones dictadas por el INFOEM relacionadas con el derecho de acceso a la información pública. Precisado lo anterior, una vez analizadas las constancias que obran en los expedientes PSO 26-2019 y sus acumulados y PSO 28-2020, se tuvo por acreditado el incumplimiento del partido Morena de entregar la información que le fue ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y municipios. En consecuencia, de ahí que resulta incuestionable la inobservancia del marco jurídico relacionado con el derecho de acceso a la información pública, siendo así válido concluir la existencia de la violación objeto de la denuncia. En consecuencia, en los referidos procedimientos, la ponencia propone imponer en cada uno de ellos una amonestación pública al partido Morena, en razón de que es una medida adecuada, cuyo propósito es hacer un llamado al infractor acerca de la conducta transgresora. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretario Leonel Alberto. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de esta cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir, muchas gracias, al no existir intervención, le solicito al señor secretario general, le instruye a efecto de que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado José Monsiño Escalón. A favor de los proyectos. Magistrada Leticia Victoria Teresa. En igual sentido, secretario. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Son los proyectos que someto a su consideración. Magistrado Doctor Oscar Pascual. A favor. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de cuenta. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 249 de 2019 se resuelve. Primero, resulta fundado el agravio hecho valer por la y los actores por las razones expuestas en la presente resolución. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México, dar cumplimiento a lo señalado en el considerando séptimo de la presente sentencia. Tercero, se ordena al presidente del Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México, dar cumplimiento a lo señalado en los términos de la sentencia. Por lo que respecta al juicio ciudadano local 4 de 2020 se resuelve. Pero es parcialmente fundado el agravio hecho valer por el actor en términos de la presente resolución. Segundo, se ordena a las autoridades responsables del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, dar cumplimiento a los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución. Por lo que hace al juicio ciudadano local 9 de 2020, se resuelve. Primero, se revoca el acto impugnado en términos de la presente resolución. Segundo, se ordena al tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, dar cumplimiento a los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se vincula al presidente municipal de Mexicalcingo, Estado de México, para que verifique el cumplimiento a lo ordenado, a lo mandatado en la presente resolución. Por lo que toca al procedimiento ordinario sancionador 26 de 2019 y sus acumulados 2 y 3 de 2020, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los procedimientos sancionadores ordinarios PCO 2 y PCO 3, ambos de 2020, al diverso PCO 26 de 2019. Por ser el que se registró en primer término, por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución a los procedimientos acumulados para debida constancia legal. Segundo, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme a lo razonado en este fallo. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en la página electrónica. En el procedimiento, por lo que toca al procedimiento sancionador 28 de 2019, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena, conforme a lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los términos precisados en la presente sentencia. Solicito a continuación al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Monsiño Escalón. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos siguientes. Juicio ciudadano 242 de 2019 interpuesto por Augusto del Río Lima en contra del Comité Ejecutivo Nacional y Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional
por la falta de certeza jurídica e inconformidad del antiguo ordenamiento partidista, establecido en sus estatutos y leyes secundarias señalados en la resolución del expediente CJ-JIN-78-19, con el juicio ciudadano 6 de 2020, promovido por José Cuauhtémoc García Ortega por su propio derecho, en contra del presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria y del presidente de la Comisión de Procesos Internos, ambos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por la falta de contestación en forma escrita debidamente fundada y motivada, así como la falta de información a las peticiones relacionadas con la suspensión del proceso interno para la elección de las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo Estatal, y las resoluciones a los recursos de revisión interpuestos el 7 y 8 de noviembre de 2019. Finalmente, con el procedimiento sancionador ordinario 1 de 2020, instaurado por la queja del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del Partido de la Revolución Democrática por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Acto seguido, se concede el uso de la voz a la licenciada Juliana Benítez Jaramillo, a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escano. Con su autorización, magistrado presidente. Los proyectos que se ponen a consideración del Pleno son 2 juicios ciudadanos y un procedimiento ordinario sancionado. En primer lugar, doy cuenta del juicio ciudadano 242 del 2019. En él se impugna la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, y la litis se centra en determinar si la interpretación realizada por la responsable sobre la fecha en la que se debe computar la militancia en el partido es conforme a derecho. La ponencia propone declarar infundado el agravio consistente en que la resolución combatida es contraria al principio de legalidad, al interpretarse que la militancia en el PAN debe computarse a partir de la entrega de la solicitud de afiliación formal. La calificativa propuesta se sustenta en el procedimiento de afiliación contemplado en la normativa del PAN, pues de ella se desprende que la fecha de militancia de ese instituto político inicia a partir de la recepción de la solicitud de afiliación, entendida como la entrega física de la solicitud ante los órganos del partido que sean competentes, y no a partir del llenado del formato de inscripción y la generación de un folio, como erradamente lo afirma el actor. En ese sentido, en el proyecto se razona que no es posible interpretar el artículo 10 de los estatutos del PAN en el sentido pretendido por el actor, en tanto que el llenado del formato de inscripción es únicamente un requisito para estar en aptitud de realizar el taller de introducción al partido. Además de que, de acuerdo a la normativa partidaria, la solicitud de afiliación debe ser presentada de forma presencial y personal por parte de los ciudadanos interesados, y a esta deben anexarse los documentos exigidos para ser considerado militante, lo cual pone de relieve que el acto formal de presentación de la solicitud se entrega ante los comités directivos estatales o municipales del partido y no el llenado del formato de inscripción de manera electrónica. Derivado de ello, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano 6 del 2020. En este asunto, la litis se circunscribió a determinar si la Comisión de Procesos Internos, la estatal y la nacional de justicia partidaria del PRI llevaron a cabo el trámite, sustanciación y resolución de los 3 medios de impugnación presentados por el actor. Bajo la consideración de la ponencia, los agravios expuestos por el actor deben calificarse como infundados, en razón de que las autoridades partidarias dieron el debido trámite y sustanciación a sus escritos de impugnación, dictaron resolución sobre las controversias planteadas en los mismos y notificaron estas al actor por estrados, siendo dicha notificación válida ante la omisión del actor de señalar domicilio en la demarcación en la que tenía su sede las autoridades partidarias. Sobre el último punto, en el proyecto se sostiene que la notificación de las actuaciones y resoluciones de los medios de impugnación efectuada por estrados debe considerarse como efectiva, en tanto que en la normativa partidaria se establece una consecuencia jurídica respecto de cómo realizar las notificaciones cuando los promoventes omitan señalar un domicilio dentro del lugar en el que se encuentre ubicada la autoridad competente para resolver el asunto, la cual estriba en realizar todo tipo de notificaciones a obras de carácter personal por estrados, consecuencia que, conjugada con los requisitos exigidos para interponer un medio de impugnación, deben entenderse como un apercibimiento explícito para los enjuiciantes, en el sentido de que, de no indicar domicilio en la sede de la autoridad competente, las notificaciones personales se realizarán a través de los estrados de dicha autoridad.
Con base en ello, en el proyecto se razona que la actuación de las autoridades responsables está pegada a derecho, en tanto que no procedieron de manera arbitraria y negligente, aplicando esa consecuencia de forma novedosa o imprudente, sino que se apegaron a las formalidades previamente exigidas para la presentación de los medios de impugnación, pues el actor no señaló domicilio en el lugar donde tienen su sede las autoridades responsables. Bajo esta lógica, la ponencia estima que las disposiciones partidarias en las que se contempla la consecuencia de la omisión de señalar domicilio dentro de la ciudad en la que tenga su sede la Comisión de Justicia Partidaria correspondiente constituyen una carga procesal para los promoventes que en ningún modo puede considerarse como excesiva o desproporcionada, en razón de que, en primer lugar, dicha exigencia se encuentra contemplada de manera previa, lo cual indica que los interesados conocen los requisitos para la presentación de los medios de defensa y las consecuencias jurídicas si se incumplen los mismos. En segundo plano, porque permiten que los enjuiciantes puedan acceder a información relacionada con sus medios de impugnación a través de otro medio certero que se da a conocer previamente en el Código de Justicia Partidaria. En adición a lo anterior, en el proyecto se considera que la obligación de señalar domicilio en los escritos de demanda dentro de la sede en la que se encuentra la autoridad que se resuelve se justifica en el nuevo sistema de justicia partidario en el que solo existe una autoridad resolutora de los medios de defensa, lo cual implica que las comisiones tengan que notificar sus resoluciones en cualquier domicilio ubicado dentro de la República Mexicana, lo cual hace inoperativo el trabajo de estas. En razón de lo anterior, el proyecto propone declarar la inexistencia de las omisiones reclamadas por el actor. Finalmente, se da cuenta del procedimiento ordinario sancionador 1 del 2020. En el proyecto se propone amonestar públicamente al Partido de la Revolución Democrática toda vez que se demostró el incumplimiento de la verificación virtual oficiosa realizada por el Infoem respecto de los artículos 92, 93, 100 y 103 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Lo anterior, en razón de que son obligaciones de los partidos políticos aquellas que en materia de transparencia y acceso a la información pública se establecen por la ley, por lo cual los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica como mínimo la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia. Son los proyectos que se ponen a su consideración, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaria licenciada Juliana Benítez. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos que hemos recibido en la cuenta. Si existe alguna intervención, síganse manifestarlo en este momento. Al no existir intervención alguna, instruyo al señor secretario general de acuerdos a efecto de que tome la votación correspondiente. Adelante. Con su autorización. Magistrada Jorge Muchín Calón. Son mis propuestas, señor secretario. Magistrada Leticia Villar. A favor de los proyectos de la cuenta. Magistrada Marta Patricia Robar Pescador. A favor. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. A favor. Magistrado presidente Raúl Román. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 242 de 2019 se resuelve, único, se confirma la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-JIN-78-2019 de 20 de noviembre de 2019. Por lo que toca al juicio ciudadano local 6 de 2020, se resuelve, único, se declara la inexistencia de las omisiones de trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación presentados por José Cuauhtémoc García Ortega. En el procedimiento ordinario sancionador 1 de esta anualidad se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido de la Revolución Democrática conforme a lo señalado en el presente fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que se publique esta sentencia en los estados y en la página electrónica de este órgano de justicia. Muchas gracias. Solicito al señor secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Señores magistrados, señores magistrados, de cuenta con los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano local
En primer término, con el juicio ciudadano 241 de 2019, promovido por Claudio Salinas Maza, en su carácter de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, en contra de actos reiterados del presidente municipal, secretario y tesorero de dicho municipio, que impiden u obstaculizan el ejercicio de su encargo. Con el juicio ciudadano 250 de 2019, presentado por María Juana Peña Rubio, por su propio derecho y como representante indígena de la comunidad de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, Estado de México, en contra del oficio OCO/JC/447/2019, suscrito por la presidenta municipal de Ocoyoacac, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDCL/240/2019. Enseguida, con el juicio ciudadano 5 de 2020, interpuesto por Vicente Rivera Fuentes en su calidad de presidente municipal suplente, en contra de la omisión del secretario, síndico y regidores de realizar el procedimiento establecido en el artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para cubrir vacantes definitivas de miembros de los ayuntamientos. Finalmente, con el recurso de apelación 1 de 2020, presentado por Gabriel García Martínez, en su calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del ilegal descuento o retención del 50% del financiamiento público para actividades permanentes correspondientes al Partido Acción Nacional para el mes de diciembre de 2019, por el Instituto Electoral del Estado de México y el director de administración del referido organismo local electoral, así como los eventuales descuentos que pretendan ejecutar al financiamiento mensual que corresponde al año 2020 y subsecuentes. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Acto seguido, se concede el uso de la voz a la licenciada Jenny Ronquillo García, a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia del señor magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia de juicio ciudadano 241 de 2019, interpuesto por el 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo para controvertir la validez de la 46ª sesión ordinaria de Cabildo por actos y omisiones del presidente, secretario y tesorero del citado ayuntamiento, que consideró violatorio de su derecho político electoral al voto pasivo en su vertiente de ejercicio al cargo de información. La ponencia considera infundado el agravio relacionado con la violación a su derecho de ejercicio al cargo por haber sido indebidamente convocado a la sesión ordinaria referida, ya que si bien de las constancias que obran en el expediente se encuentra la convocatoria fuera de los tiempos reglamentarios, de igual forma se constató que dicha irregularidad no era atribuible a la autoridad responsable. Además de ello, quedó demostrado que el actor sí tuvo participación en los puntos del orden del día de la sesión. Por otra parte, es inoperante el agravio relativo a la violación al derecho de información, toda vez que la participación del tesorero no contempló una etapa de preguntas y respuestas, sino a presentar un informe sobre el estado financiero del municipio, el presupuesto, ejercicio y la recaudación de impuestos. Por otra parte, se propone exhortar a las autoridades responsables a que, en lo sucesivo, se abstengan de negar o omitir entregar la documentación atinente a las convocatorias para sesiones de Cabildo, con el apercibimiento que de no hacerlo se dará vista a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México en términos de la legislación aplicable. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia de juicio ciudadano 250 de 2019, promovido por la representante indígena de la comunidad La Marquesa ante el Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, en contra del oficio OCO/JC/447/2019, emitido por la presidenta municipal del citado ayuntamiento, mediante el cual negó convocar a la actora a sesiones de cabildo, así como otorgar recursos materiales para el ejercicio efectivo de su cargo. Los agravios se sintetizan en dos rubros: derecho a ser convocada a las sesiones de cabildo y derecho a contar con un espacio físico para el ejercicio del cargo. En el proyecto se aplica la perspectiva intercultural y se propone declarar como fundados los motivos de disenso. Efectivamente, en la propuesta se razona que la actora tiene derecho a ser convocada a las sesiones de cabildo con derecho a voz, contar con un espacio físico y recursos materiales, lo cual es acorde con los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en precedentes de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se propone revocar el oficio controvertido y ordenar a la responsable convocar a la actora oportunamente a todas las sesiones de cabildo, informándole fecha y hora de la celebración, orden del día y demás documentación que se le debe imponer para poder ejercer su derecho de voz. Asimismo, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del municipio, se ponga a su disposición un espacio digno dentro de un inmueble que determine el ayuntamiento, mobiliario adecuado y material de oficina,
y se garanticen sus traslados a fin de ejercer y desarrollar apropiadamente las actividades inherentes a su cargo de representación. Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 5 del 2020, promovido por Vicente Rivera Fuentes en su calidad de presidente municipal suplente del Ayuntamiento de Ojuilan, Estado de México, en contra de la omisión de convocarlo a la sesión de cabildo para la toma de protesta del cargo de presidente municipal ante la ausencia definitiva del propietario. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, toda vez que la omisión reclamada ha quedado sin materia. Lo anterior, porque el 21 de enero del año en curso, el Cabildo celebró sesión extraordinaria en la cual determinó reconocer y tomar protesta al actor con el carácter de presidente municipal. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 1 de 2020, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del descuento y o retención del 50% del financiamiento público para actividades permanentes correspondientes al mes de diciembre del 2019, ejecutado por el Instituto Electoral del Estado de México y el director de administración del referido organismo local electoral, así como los eventuales descuentos que pretendan ejecutarse a financiamiento mensual correspondiente al año 2020 y subsecuentes. Se propone desechar de plano la demanda al actualizarse la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada. Es decir, la cuestión controvertida resulta ser una consecuencia inmediata de los actos en materia de pronunciamiento por la Sala Superior en el diverso recurso de apelación número sub-RAP-183/2019. En efecto, en el recurso de apelación en mención, la Sala Superior determinó confirmar la validez de los oficios INE/SE/1147/2019 e IEM/DA/2456/2019, emitidos por el secretario ejecutivo del INE, así como por el director de administración del Instituto Electoral del Estado de México, respectivamente, señalando en esencia que los oficios impugnados debían confirmarse porque 1. De la revisión de las constancias que obran en el expediente, se advertía que las sanciones que pretendían ejecutarse mediante descuentos efectuadas a partir del mes de noviembre tenían el carácter de definitivas y firmes, pues algunas no fueron impugnadas y otras fueron confirmadas por la Sala Superior en el sub-RAP-210/2017, y 2, aun cuando el oficio del director del instituto local no especificó cuáles eran las sanciones y conclusiones que se cobraban, finalmente tal omisión a ningún fin práctico conduciría, porque el descuento solo se efectuaba a las que se encuentran firmes. Ahora, como se precisa en el proyecto, en el caso convergen los 3 elementos para identificar la actualización de la eficacia directa de la cosa juzgada de rubro, cosa juzgada, elementos para su eficacia refleja. Por tanto, dado su improcedencia y al no haber sido admitida la demanda, se somete a su consideración decretar su desechamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado. Muchas gracias, licenciada Minayeli Ronquillo García. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, síganse manifestar. Ok. Al no existir intervención alguna, muchas gracias. Le solicito al señor secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado por comisión de calor. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tobi. A favor de los proyectos. Magistrada Marta Patricia Tobar Pastor. A favor. Magistrado Víctor Oscar Pastor. A favor. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 241 de 2019 se resuelve. Primero, son infundadas las pretensiones del actor en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se exhorta al presidente y al secretario en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Por lo que toca al juicio ciudadano local 250 de 2019 se resuelve. Primero, se revoca el oficio OCO/JCO/447/2019 en términos del considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Coyoacán, Estado de México, dar cabal cumplimiento a lo concluyente, a la conducente en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se vincula y se apercibe a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Coyoacán, Estado de México, para que en caso de no dar cumplimiento resultando al resolutivo anterior, en términos del enunciado se le aplicará algún medio de apremio y correcciones disciplinarias a las señaladas en el artículo 456 del Código Electoral. Por lo que hace al juicio ciudadano local 5 de 2020 y al recurso de apelación 1 de 2020 se resuelve, se desechan ambos medios de impugnación. Acto seguido,
Solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación del expediente turnado a la ponencia legal. Señoras magistradas, señores magistrados, de cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 8 de 2020, interpuesto por Freddy Salinas Reyes y David Ortega Vázquez, por su propio derecho en contra del ayuntamiento y o de la presidenta municipal constitucional de Villa Guerrero, Estado de México, por la falta de pago de la dieta correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2020. Es la cuenta, magistrados, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido se concede el uso de la voz a la licenciada María Guadalupe Espinosa Mondragón a fin de que dé cuenta del proyecto turnado a la ponencia legal. Adelante. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano local 8 de este año, cuyos datos de identificación y antecedentes han sido precisados por el secretario general de Acuerdos. La resolución que se somete a su consideración propone declarar fundados los agravios, pues como se precisa en el proyecto, se acreditó que no fueron cubiertas las prestaciones correspondientes al cargo de los actores como regidores del Ayuntamiento de Villaguerrero durante la primera quincena de enero del 2019, razón por la que se propone ordenar a las responsables realicen el pago de las cantidades adeudadas conforme a los efectos precisados en la sentencia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, secretaria licenciada María Guadalupe Espinosa Mondragón, magistradas y magistrados. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicado en este momento. Muchas gracias. Ante la intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Monsiño Escalón. A favor. Magistrada Leticia Victoria Cabello. A favor del proyecto. Magistrada Marta Patricia Duarte Escalón. Con el proyecto. Magistrado Víctor Oscar Pascal. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Es un proyecto que consulto a este pleno. Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 8 de 2020 se resuelve. Primero, resultan fundados los agravios exprimidos por los actores por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, para que por conducto del presidente municipal y tesorero realicen las gestiones necesarias a efecto de que en un término de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, otorguen a los actores Freddy Salinas Reyes y David Ortega Vázquez el pago de las cantidades señaladas en el considerando noveno de la presente sentencia. Tercero, se ordena al presidente municipal y al tesorero del Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, que den cumplimiento a lo establecido en el presente fallo. Acto seguido, señor secretario general de Acuerdos, de cuenta con la sustanciación de los expedientes en los que se propone el desechamiento o sobreseimiento de los medios de información. Señores magistrados, señores magistrados, de cuenta con los proyectos de sentencia en los que se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo, como se expone en cada caso. En primer término, los juicios ciudadanos 2 y 3 de 2020, promovidos por María del Carmen Camacho Lira en su carácter de 12ª regidora, así como Alejandro Rodrigo Falcón Pérez en su carácter de 9º regidor, ambos del municipio de Metepec, Estado de México, en contra del oficio CHA-1947-2019, del 10 de diciembre de 2019, suscrito por el secretario del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, por el que niega la solicitud de crear una comisión edilicia transitoria para dar seguimiento, informar y atender a la ciudadanía sobre la instalación de la base de la Guardia Nacional en el Parque de la Pila. En el proyecto se propone desechar el plano en medio de impugnación al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, esto es, cuando los medios de impugnación se hayan quedado sin materia. De ahí que, al prevalecer esta, previo a la admisión de las demandas, lo procedente es darlos por concluidos sin entrar al fondo de los intereses litigiosos mediante la resolución de desechamiento. A continuación, con el juicio ciudadano 7 de 2020, interpuesto por Francisco Peña Peña, a través del cual reclama la omisión del Ayuntamiento del municipio de Coyoacán, Estado de México, de otorgarle una remuneración adecuada por el desempeño de su función como delegado municipal en la comunidad de La Marquesa del municipio de Coyoacán. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 426, fracción 5 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que el medio de impugnación se hubiera presentado fuera de los plazos señalados para tal efecto. Esto porque de los hechos narrados en su demanda, así como de sus anexos exhibidos, evidencia que mediante oficio número de MLM, diagonal presidencia, diagonal 1, diagonal 2019, fechado el 17 de junio de 2019,
el actor, junto con la segunda y tercera delegadas, así como diversos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana de la Marquesa, solicitaron a la presidenta municipal de Coyoacán establecer un fondo municipal o asignar una partida para que se asigne un salario de las autoridades auxiliares o delegados municipales de la Marquesa. A dicho oficio de solicitud le recayó el oficio de respuesta número SP-136-19 de fecha 17 de julio de 2019, por medio del cual se les informó que no era posible darles una respuesta positiva a su petición, en tanto que los cargos que se desempeñaban eran de carácter honorífico. Por lo que si el escrito que dio origen a la integración del juicio ciudadano local que se resuelve se presentó ante este órgano jurisdiccional hasta el 17 de enero del año en curso, resulta evidente que la demanda de mérito fue presentada con posterioridad al plazo de 4 días establecido en el artículo 414 del Código Electoral del Estado de México. De ahí la extemporaneidad de la demanda del medio de impugnación. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable remitió adjunto a su informe circunstanciado la convocatoria para la elección de delegados, subdelegados y consejos de participación ciudadana del municipio de Coyoacán, en donde se estableció que los cargos de delegados municipales se desempeñarían sin remuneración alguna por ser honoríficos. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 10 de 2020 promovido por Luis Daniel Serrano Palacios en contra del acuerdo dictado en el expediente CNHJ-MX-1071-19 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que se decretó que no ha lugar a la solicitud de constancias formuladas por el actor en este juicio. En el proyecto se propone desechar el plano en medio de impugnación en virtud de que, en estima de la ponencia, se actualiza la causal prevista en el artículo 427, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México. Lo anterior es así, en razón de que el actor presentó tanto en la instancia partidista como ante este tribunal sendos escritos por medio de los cuales manifestó su intención de desistirse del medio de impugnación. En este sentido, se le otorgó la posibilidad de ratificar sus escritos con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendría por ratificado el desistimiento sin que en auto se advierta su comparecencia para tal efecto. En consecuencia, lo conducente es desechar el plano de la demanda. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas y señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la Corte. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarlo en esta. Muchas gracias. A no existir ninguna intervención, instruyo al señor secretario general a efecto de que tome la votación correspondiente. Con su autorización. Ahí está el próximo señor Escalón. A favor. Ahí está Leticia Victoria Escalón. A favor de los proyectos. Ahí está Marta Patricia Rojas Pescado. A favor. Ahí está Víctor Oscar Pasquetón. A favor. Ahí está el presidente Raúl Flores Bernal. Con los proyectos de la Corte. Señor presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en los medios de impugnación de la cuenta se resuelve. Único, en todos los casos, se desechan de plano los medios de impugnación de cuenta. Al haberse agotado los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocadas y convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.